Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches, antes que nada. Cuarto y último día de esta semana de oración joven, ¿no? Si bien Cristian ya hizo un resumen, un repaso de lo que fue el día de ayer sobre el tema, quería hacer una especie de mini resumen también sobre lo que estuvimos viendo esta semana. Esta semana, a partir del miércoles, empezó hablando sobre el éxito, sobre cómo se mueve el cristiano sobre eso, ¿no? Después hablamos de las encrucijadas y de lo que estuvo hablando Cristian hace un rato, que fue lo que habló Juan Manuel, ¿no? Más allá de eso, también queremos agradecer por el propósito de que se hizo esta semana de oración, ¿no? Todos los temas tuvieron un solo punto en común, que era el reavivamiento y el llamado a los jóvenes para que puedan participar en el servicio del Señor. Y con este propósito quería agradecer a todos los jóvenes que estuvieron comprometidos con esto, ¿no? Ya sea desde hablar adelante, trabajar en el audio, y también a las personas que vinieron a apoyar escuchando, ¿no? Y también quería mandar un saludo y agradecer a las decenas de personas que nos escuchan a través de internet y nos pueden ver, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del último día. ¿Qué tema se eligió para hoy? Reavivamiento y santificación. Antes que nada quisiera aclarar de que yo no elegí este tema porque me considero un santo, sino que considero que necesito llegar a esa santidad. Considero que necesito ser parte de ese reavivamiento, ¿no? Que necesitan los jóvenes y las personas para poder lograr lo que el Señor quiere. ¿Cuál es la tesis de este tema? Bueno, la tesis dice que para no ceder a la tentación se debe buscar una santidad práctica. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en el segundo punto. El tema, como bien dije, habla sobre la santidad y el reavivamiento. Y para empezar, vamos a usar a modo de ilustración un relato bíblico. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Eutico o escucharon hablar alguna vez? Bien, claro. Quien no tenga Biblia, ahí hay una que se puede usar. Vamos a empezar leyendo Hechos 20, del 9 al 12. Quien quiera empezar a leer, no hay problema, le vamos a acercar un micrófono para que se pueda escuchar. ¿Alguno quiere empezar? Hechos 20, del 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, fue quedando adormecido por el sueño. Y como Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, el joven se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Está bien, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la historia de un joven que estaba sentado en una ventana, se durmió y se cayó. El relato habla de que estaba en un tercer piso. Pablo venía de distintos lados de predicar y llegó ese día ahí. Se puede decir de que fue casi una vigilia lo que pasó, ¿no? Y este joven se sentó donde no debía estar. Hay algunos datos más, además de esta historia, ¿no? Resulta un poco irónico que el nombre significa afortunado de buen destino, Eutico, ¿no? Para algunos resulta raro, ¿no? Porque quien no conoce el resto de la historia dice, no fue un buen destino caerse por la ventana y morir. Pero cuando estudiemos todo el significado, sabemos que sí fue afortunado este chico. Otra de las cosas que me llamó la atención, bueno, que normalmente en la antigüedad el tamaño de las ventanas de las casas eran casi como una puerta. ¿Y para qué se usaban esto? Para ventilar las casas. Las ventanas se abrían del lado de afuera. A diferencia de nosotros hoy tenemos varias ventanas solo para que nos entre luz y tenemos el equipo de aire para que nos ventile. Y después de ese punto también tenemos que ver el tiempo en que fue escrito, ¿no? Se dice que el tiempo verbal en griego habla de que Eutico no se durmió de repente, sino que se trató de esforzar para no dormirse, pero al último cayó en un sueño inmerso.
Ahora, esta historia, este relato, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarlo a la actualidad y a la juventud, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Se puede adaptar esta historia a lo que le sucede a los jóvenes en la actualidad? Muy bien. Vamos a hacer un paralelismo entre la historia y lo que pasa hoy, ¿no? Al igual que Eutico, en la actualidad muchos de los jóvenes están con el cuerpo en la iglesia, pero con la mente fuera, ¿no? Y vamos a usar el ejemplo de la ventana como el mundo, ¿no? Eutico miró por la ventana y se distrajo con lo que había afuera. Sintió el impulso de la tentación penetrando en su mente. La sensación era verdadera y lo atrajo. La gente lo podía ver entretenido con curiosidades, personas, cosas. ¿Qué quiere decir esto? Eutico se sintió atraído por lo que se escuchaba afuera. Si bien estaba dentro de la iglesia con un pie adentro y un pie afuera, sintió un ruido, un murmullo, vio gente, algo que lo llamó la atención y se colgó a mirar. Precisamente eso que hizo que fue mirar para afuera fue lo que lo distrajo. A lo mejor alguna música que había porque era de noche, alguna fiesta, algo que lo terminó cansando, dormitó, se esforzó por despertarse, pero durmió y se cayó. En la actualidad los jóvenes somos tentados muy a menudo de esa misma manera y en ocasiones se puede llegar a caer en esta tentación. ¿Cuáles son los factores o los puntos que a nosotros nos pueden llamar la atención de afuera de la ventana? Hay distintos. Muchas veces uno puede ceder a la tentación por presión de los amigos, por no quedarse solo, por querer estar en un grupo. Otro de los factores puede ser el constante bombardeo de información que tenemos, tanto en internet, radio, colectivo, calles. Cuando andamos por la calle, sucede que nos bombardean con montones de información sobre productos, lugares, cosas que consumir. Esto es lo que genera en algunas personas una especie de atontamiento y termina yendo a donde no debería ir, ¿no? Otra de las cosas que nos puede inducir a la tentación es un sentido de rebeldía, no querer ser igual a los demás y hacer eso. Y otras veces es simplemente la curiosidad. Uno dice, ¿qué es eso? Quiero ver, voy, no va a pasar nada. Y termina pasando. Pero bueno, como dije, podemos caer en la seducción de lo que está fuera de la ventana, ¿no? Y esas cosas que nos tientan también nos inducen a pensar que este asunto de la iglesia ya no va con nada. Mentir no tiene sentido, es una cosa que no tenemos una culpa. ¿Qué se podría decir? Cosas que podamos ser tentados los jóvenes. Un trabajo, trabajar en sábado, no importa. Nosotros sabemos la verdad, pero vamos a trabajar igual. En cuanto a relaciones también entre personas no casadas, dicen la virginidad es un tema viejo. Vamos a seguir adelante. Y bueno, seducido por esto que la ventana nos da, nuestros deseos, impulsos y pensamientos quedan inmersos en un sueño, al igual que Eutico. Y es precisamente en esos momentos cuando el Señor nos llama la atención y nos advierte. Joven, tengan cuidado, la ventana los puede seducir. El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vuelve a decirnos, jóvenes, tengan cuidado. ¿Cuál es la respuesta de muchos de los jóvenes? Yo sé cuidarme, tengo mis límites y sé cómo manejarlos. Podría enfrentarme al propio diablo en su mismo infierno. Eso es lo que consideramos algunos, ¿no? Y más acordar a un documental que vi hace un tiempo en la National Geographic y que también fue traducido en The History Channel, donde se le hacía una entrevista a una serie de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Le hacían distintas preguntas separadas, no estaban juntos. Y llegó una parte donde le preguntaban qué sintieron cuando sabían que iban a ir a la guerra. Todos dijeron básicamente lo mismo. Éramos jóvenes, impetuosos, teníamos fuerza, pensábamos que nos podíamos llevar el mundo por delante. Hacíamos lo que queríamos, fuimos, no tuvimos miedo. Después le preguntan, ¿volverían a ir? La respuesta fue, si tuviéramos esa edad, sí, si fuéramos más grandes, no. Es precisamente eso lo que les pasa a los jóvenes hoy. Pensamos que la cultura, distintas cosas que nosotros tenemos por dentro, nos va a ayudar a vencer a ese tipo de tentaciones fuera de nuestro terreno. Y eso no es verdad, no está bien.
Es lo que estuvimos hablando, ¿no? Ahí está. Y es así como los jóvenes se sienten tentados a ir a esos lugares, a enfrentar esos peligros que parecen inofensivos, y no vemos el peligro y no escuchamos las advertencias, y así dormimos, caemos y morimos en la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que por simplemente no escuchar las comunes advertencias que nos dan los mayores y los que nos da la palabra de Dios, caemos en esa seducción y morimos. Eutico cayó y murió. Nosotros en ese sentido caemos en la fe y morimos. Y es así cuando el joven, estando sin vida en la fe, comienza a ver las consecuencias fatales de esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera, la ausencia de Dios. El joven cuando muere en la fe siente esa ausencia, pero no es que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. Después de eso sentimos la desilusión. Además de la desilusión puede llegar la depresión, y estos factores llevan a una vida, si se puede decir, depravada. ¿En qué sentido? Uno se siente tentado a incursionar en lugares donde uno no debería ir, tiene problemas con el alcohol, con las drogas, cigarrillos, problemas con delitos, y en algunos casos pueden llegar a tener problemas con violaciones, embarazos no deseados, abortos y suicidios. Como estuvimos viendo, esos son los peligros de dormirnos con las cosas de las ventanas y caer. Pero eso no es el fin de esta tarde-noche, ¿no? Sino que Dios tiene un plan para nosotros y tiene un rescate. A pesar de todo esto, la Biblia dice que la misericordia de Dios es inmensurable. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene tamaño. En el versículo 10 cuenta de que el apóstol Pablo descendió rápidamente y tomó al joven entre sus brazos, y fue Dios el que le devolvió la vida. Y así como eso, en la actualidad Dios siempre está a nuestro lado dándonos oportunidades para que podamos revivir y abandonemos el pecado, para que podamos vivir una vida de santidad, integridad y pureza, una vida al servicio del Señor. Y ahí vamos a pasar al segundo punto de lo que es la meditación de esta noche, la santidad en los últimos días, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa vida de santidad, de integridad y de pureza, ¿no? ¿En qué estamos ahora? Finales de octubre, digamos, queda noviembre y diciembre, ya termina este año. Dentro de muy poco empezamos un nuevo año. Y la gente cuando empieza el año suele proponerse a sí mismo metas, cosas que alcanzar durante el año. Por ejemplo, conseguir un buen trabajo, llevar más gente a Dios, buscar una pareja, algunos casarse, algunos comprar un auto o una casa. Pero lo que realmente nosotros debemos preguntarnos y proponernos como meta es la siguiente pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta es la primera, anterior a esa. Sed santos porque yo soy santo. El Señor lo que nos pide es, no solo al empezar el nuevo año, sino al empezar cada día, sed santos. Entonces nosotros, por las dudas de que estemos un poco sordos, no entendamos lo que nos habla, le preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? La respuesta del Señor es la segunda diapositiva. La voluntad de Dios es vuestra santificación, primera de Tesalonicenses 4:3. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la voluntad de Dios porque nos respondió de dos maneras, ¿no? La tercera pregunta es, bueno, está bien, Dios quiere que nosotros seamos santos, pero ¿quién nos va a santificar? La respuesta de Dios es la tercera diapositiva. Yo soy Jehová el que los santifica. Así que ya sabemos qué es lo que quiere Dios y a quién debemos ir. Y la cuarta pregunta es, de vuelta por si no entendimos, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Busca la santidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando empieza el año, todos los días. La santidad entonces es una búsqueda individual y diaria. Bueno, ¿qué significa ser santo y cómo puedo serlo? En la meditación se habla de que la santidad es un asunto de arrepentimiento inmediato.
Existe una relación entre el arrepentimiento y la santidad. La santidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué ejemplos podemos usar respecto a esto? Reitero, la santidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Hay un ejemplo que me viene a la mente, que es el de Isaías. Isaías, estando en la presencia de Dios, vio el poder, la grandeza y la santidad que tenía el Señor y sintió un profundo sentimiento de arrepentimiento. Gracias a esto, el Señor lo perdonó de corazón, lo purificó y lo santificó a través del carbón. Eso representaba de que él ya estaba limpio y puro. Este perdón que el Señor le dio lo permitió capacitarse y ser usado para la obra del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese punto en la actualidad? Al aceptar a Jesús en el bautismo debemos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento y santidad. Vamos a leer 1 de Pedro 1, del 15 al 16. 1 de Pedro 1, del 15 al 16. El que lo tenga lo quiera leer. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos llama a que seamos santos, pero hay un problema. Y bueno, la santidad empieza a partir del bautismo. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, el Espíritu Santo es quien nos guía a sentir este arrepentimiento real, ¿no? Pero no tenemos una completa santidad, sino que esa santidad se completa en el cielo. Cuando termine todo esto, vayamos al cielo, vamos a lograr esa santidad que Dios nos pide. Pero Dios tuvo en cuenta esto, y déjenme decirles que Dios no sería justo si nos pidiera una santidad en un mundo de pecado. Es por eso que esta santidad incompleta se llena o se nutre a través del arrepentimiento inmediato. Este tipo de santidad se la llama santidad práctica, que es precisamente lo que estuvimos hablando durante estos minutos. Es buscar al Señor todos los días y pedir su ayuda. Pasando de esto, vamos a hablar de la principal tarea de la santidad. ¿Cuál es la principal tarea? La principal tarea es llevarnos a crecer a través de la reducción. Crecer a través de la reducción. ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a significar? Bien. Los creyentes se hacen más grandes a medida que disminuyen el valor que se dan a sí mismos. El orgullo nos infla como un globo, pero la gracia nos hace un agujero y el aire caliente del orgullo se escapa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, tanto los jóvenes como los grandes, somos quebrantados por situaciones que nos abren los ojos a nuestra propia debilidad y buscamos en Dios la fuerza para continuar. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa buscar la santidad y cómo puedo hacerlo? La santidad significa buscar a Jesús. Vamos a leer Proverbios 4:18. Y otro versículo más que es Isaías 26:7. ¿Alguien quiere leer Proverbios 4:18? La senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento al llegar al pleno día. Está muy bueno ese versículo, me gustaría que se vuelva a leerlo. ¿Puede leer de vuelta? La senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno del día, a pleno día.
Muy bien. Es un buen versículo, es un buen ejemplo de cómo buscar la santidad, buscar la luz, y la luz se va a hacer a través de Jesús, ¿no? El otro era Isaías 26:7. ¿Quién lo puede leer? Juanma. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú, oh recto, allanas el camino del justo. Bien, ¿quién es el recto que nos guía? Bien. Ese fue el primer punto. ¿Qué significa buscar la santidad o a quién debemos buscar para la santidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser santo? Bueno, la respuesta es que es Jesús, Dios, quien nos santifica. Y vamos a leer 1 Timoteo 4:5, que dice, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? A través de la palabra de Dios y la oración. Hay un par de referencias que la pueden anotar si quieren. Sobre la palabra de Dios tenemos a Hechos 20:32, Juan 17:17 y Juan 5:24. Estos tres versículos hablan de la palabra de Dios. Y sobre la oración, ¿qué podemos decir? La oración es la ayuda inmediata. Estamos en tan solo una oración de poder llegar a Jesús y Él que nos ayude a encontrar esa santidad que buscamos. Y bueno, ahora como conclusión vamos a terminar. Sobre el punto 1 y 2 hay dos conclusiones. La primera, luchar contra las tentaciones es una batalla que Dios permite porque se gana o se pierde en un nivel espiritual. Y vamos a leer 1 Corintios 10:13. Si pueden traer el micrófono para que puedan leer. Porque no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Bien, ahí tenemos una clara respuesta y una esperanza que nos da el Señor, de que cualquier tentación que nos sobrevenga, como joven cristiano, como adulto cristiano, o como un cristiano en sí, es que todas las pruebas que vengan, el Señor nos va a ayudar a suplirla. Y Él ha considerado de que nosotros podemos resistirla. No nos va a venir nada que nosotros no podamos resistir. Y en segundo punto, la segunda conclusión es que con el fin de ganar a las tentaciones y llevar una vida de santidad, debemos arrepentirnos, buscar la santidad que Dios ofrece, y esto es a través del estudio de su palabra y la oración con más intensidad. A través de esto vamos a buscar a Jesús en todo tiempo. Esta es la fórmula que nosotros tenemos que tomar como cristianos para poder obtener el triunfo y la vida eterna. Ahí está. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, con esto estamos terminando. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel, por esta meditación. Realmente pudimos disfrutar a lo largo de esta mini semana de oración de la predicación de los jóvenes, ¿no? Ellos, por supuesto, van a ir creciendo cada día y van a ser los encargados a futuro de seguir predicando esta palabra, ¿no? Los jóvenes, los que tienen fuerza y los que van a continuar haciéndolo en esta tierra hasta que Jesús venga. Antes de terminar vamos a pasar un videíto que tiene un mensaje muy profundo, que lo vamos a hacer ya para ir cerrando esta mini semana de oración. Así que prestemos atención a este video.
หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต Lindo, ¿no? El mensaje. Cuántas lecciones que nos deja este video. A veces, como seres humanos, preferimos un Dios de acuerdo a nuestra medida, ¿no? De acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Y cuán equivocado que estamos. Si sabemos que el mejor Padre es el Creador del universo, nuestro Creador, y va a querer lo mejor para nosotros. Aquel que tiene contado hasta nuestros cabellos, ¿no? Y sabe todo acerca de nosotros. Por supuesto que va a querer lo mejor de mí. Y a tal punto que se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros, ¿no? Y si tiene que dejarlo todo, seguramente lo va a dejar. Y si tendría que morir por uno solo, lo hubiese hecho seguramente, ¿no? Por una sola persona, también lo hubiese hecho. Y este Padre terrenal, lejos y distante de lo que significa Dios, inculcaba a su hija y le decía: come porque tenés que crecer, vas a crecer comiendo. Comamos porque vamos a crecer. Estudiemos porque vamos a ser inteligentes. Por supuesto, en cada día, como decían los chicos a lo largo de esta semana, cada día tenemos que elegir por Dios y no basarnos en nuestras preferencias, sino en nuestros principios. Los principios están desarrollados en esta palabra de Dios, en este manual de la vida, y es por nuestro bien. Y bien decíamos y repetimos que los principios no se negocian. Así que Dios permita que en la vida de cada uno de ustedes no se olviden de la esencia, de la palabra de Dios, de sus principios, y nunca negociar sobre ellos, porque son principios que nos van a llevar a la eternidad, por supuesto. Bien, esto ha sido
todo en esta semana de oración y espero que hayan disfrutado, que puedan llevarse este mensaje en sus mentes y en sus corazones. Antes de terminar vamos a recoger las ofrendas y luego vamos a cantar para finalizar. Bueno, vamos a finalizar alabando a nuestro Dios. Nos ponemos de pie. Enteramente fiel, dice ahí. Ahí el de la piedrita. Quiero pensar ni recordar lo que he dejado, aquello que Dios comenzó irá a crecer, pues tengo su cuidado y tanto me amó que voy a entregar mi vida y mi corazón. Soy enteramente de Cristo Jesús y siempre viviré como hijo del Rey. Estoy eternamente unido a Jesús, por siempre estaré enteramente fiel. Yo quiero ser. Un lugar más allá de lo común, la muerte no existirá, ni habrá dolor por causa de Jesús. Él tanto me amó que voy a entregar mi vida y mi corazón. Soy enteramente de Cristo Jesús y siempre viviré como hijo del Rey. Estoy eternamente unido a Jesús, por siempre estaré enteramente fiel. Yo quiero ser. Soy enteramente de Cristo Jesús y siempre viviré como hijo del Rey. Estoy eternamente unido a Jesús, por siempre estaré enteramente fiel, enteramente fiel. Enteramente fiel, yo quiero ser. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Señor, te agradecemos porque nos has acompañado durante toda esta semana, porque nos has
ayudado a tomar decisiones. Nos has enseñado, Señor, que debemos decidirnos por ti, porque tú eres el mejor camino. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer una reforma y un reavivamiento en nuestro corazón, para que cada mañana, cada día, Señor, podamos decidirnos por ti y elegirte nuevamente, y que podamos hacerlo con plena convicción, Señor, de que tú pronto vienes a buscarnos y que podamos amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos que en esta semana, Señor, que habrá empezado, podamos también estar siempre de tu lado. Bendícenos, Padre Santo, y quédate ahora también con nosotros en estos sociales que se realizarán. En el nombre de Jesús, amén.